9, 30 y 31 vamos a tener lo que ustedes vieron hoy aquí, allá lo vamos a tener más todavía. El Señor me dijo, motiva al pueblo. Yo le dije, Señor, ¿quién más motivador que tú? Y le dije esta mañana en la oficina, Señor, yo quiero que hoy derrames una vislumbre de lo que vas a hacer en el campamento. ¿Cuántos experimentaron la gloria de Dios en esta mañana? Entonces, van a ser 3 días experimentando esto que recibimos en media hora, 40 minutos. Ya con eso te digo todo. ¿Amén? Ya la información está en el pendón de la entrada. Redujimos el precio a lo más mínimo. A lo más mínimo. Yo sé que para algunos va a decir, primera vez que yo tengo que pagar en esta iglesia. Pero si usted se averigua, en cualquier otra actividad supera la cantidad esa. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? Usted tiene que ser parte de esta gran bendición. Son 3 días en la finca Villa Angélica. Angélica viene de ángel. Si vamos a tener un campamento angelical en ese lugar. Y van a ser 3 días, 2 noches en la presencia de Dios. Vamos a llevar todas las armas espirituales a ese campamento. Los ministros que más usa Dios en esta iglesia, vamos a estar allí. Va a estar la hermana Mónica. ¿Cuántos estuvieron el viernes con la administración de Mónica? Ella nos va a estar respaldando allí, una bendición especial. Va a estar Jimmy trabajando con la juventud. Así que va a ser un campamento glorioso, poderoso. Usted va a salir de allí. Yo por experiencia propia se lo digo, yo fui bautizado en un campamento de Huachaca. Apenas que tú vas, tú cambias. Tú sientes una unción, una gloria, una consagración tremenda. ¿Por qué? Porque te sales de la ciudad, te sales de tu casa, de tu ambiente, donde están los problemas, las dificultades, y vas a estar en 3 días y 2 noches donde no te van a molestar para nada. Yo creo que tú vas a hacer lo que voy a hacer yo. Yo al salir voy a desconectar mi celular y que nadie me moleste en esos 3 días. Amén. Así que vamos a hacer todo lo que sea necesario. Íbamos a comprar uniformes, cancelamos eso por ahora, y hay muchos hermanos que ya me di cuenta que pararon lo que son gastos. Eso es sabio para poder cubrir, es lo mínimo. Sacamos transporte, comida y la estadía. Amén. Así que allá usted va a comer, cenar. Con el pago que usted dé no se va a preocupar de cocinar ni nada, solo buscar el rostro de Dios. Va a haber devocionales, vigilia, servicios poderosos. Y le aseguro que usted va a regresar de allá con una bendición bien grande. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Yo vendí pudín Lalo en las calles para cubrir el gasto de una actividad. Cuando uno es cristiano, uno no le dice no al Señor. Diga conmigo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay gente que dice, ay, ese es el precio, y miran la cartera. No, cuando vea el precio, mire a Dios y dile, Señor, este es un paso de fe del cual me habló la hermana Mónica el viernes. Esto es andar con el invisible. Yo voy a creer que Dios me va a llevar a ese campamento, porque el que invita paga. Ustedes no son los que van a pagar, Dios te va a pagar ese campamento. Déjese bendecir por Dios. Pero dijo el hermano, él hace algo, pero nosotros hacemos el resto. Tiene que haber una manera. Fíjese que Dios movió, la hermana Alba nos trajo la bendición de un trabajo para el día de las elecciones, donde los que participen van a recibir 50,000 pesos el día. Si usted no se ha anotado, anótese con la hermana Alba. Se necesitan 1000 testigos. O sea que aquí lo que hay es trabajito. Aquí hay camello, como dicen los costeños. Entonces, ya Dios está proveyendo porque Dios quiere que vayamos a ese campamento. Amén. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no haga como algunos que ni siquiera comenzar la actividad cuando ya están diciendo, y los niños pagan, y me lo puede fiar, y yo pago después. No, primero esfuércese, haga lo que sea que es necesario para hacerlo, y ya al final tira manoteadas de ahogados si necesita. Amén. Pero primero demuestre que usted quiere ir y diga como dijo David, no daré a Jehová sacrificio que no me cueste. Eso es bíblico. Esto es lo que Dios quiere, que aprendamos que lo que es de Dios cuesta.
Amén. Ahora, Dios es el que da la semilla para sembrar. Diga conmigo, Dios da el pan para comer y la semilla para sembrar. Entonces, ¿cuál es la semilla? Lo que vas a cancelar por el campamento. ¿Cuál es la cosecha? Toda la bendición que Dios tiene para nosotros en ese lugar. Yo le aseguro, como pastor que soy, y pongo mis manos en la candela, por ello, de que usted va a ser bendecido grandemente esos 3 días. Y al terminar el campamento nos venimos domingo para celebrar el aniversario de nuestra iglesia que cumple 12 años sirviendo en la presencia de Dios. 12 años. Aleluya. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, voy para el campamento. ¿Cuántos creen que las palabras tienen poder? Allá va a haber bautizos también. Las fotos del lugar están en la terraza. Para aquellos que quieren confirmar, habitaciones con aire acondicionado, amplia área de camping, piscina para niños y para grandes, zona recreativa, cancha de fútbol y lo más importante, el Espíritu Santo. Bueno, ya lo demás le toca a usted, ¿verdad? Dios me dijo, animaos los unos a los otros, anima al que está al lado y dígale, vamos para el campamento. Pero dígaselo con fe. Vamos para el campamento. ¿Sabe que cuando yo me bauticé en Huachaca tenía que trabajar? Y me dijeron, aquí no dan carnavales. Y me dijeron los compañeros, aquí no dan permiso en carnaval, mucho menos en carnaval. Y yo le oré a Dios, Señor, yo quiero bautizarme con el pastor Carlos Reyes en Huachaca, iglesia Boston, pero es en carnaval y tengo que trabajar. Y soñé que un calendario y los días de carnaval salían volando con 2 alitas. Y cuando hablé con la supervisora me dijo, está bien, vaya para su campamento. Y me dio permiso en una empresa donde no dan permiso para salir en carnaval. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios. Para eso nos vamos a primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 12. No está de más decirle a los ministros que ministran en el altar que desde que pise el mes de marzo hay que meterse en ayuno, en oración, en vigilia, para que en el campamento Dios nos use tremendamente. Amén. Amén. En marzo tú no puedes dar lo que tú no tienes. Vamos a darle a la gente que vaya al campamento, esos hermanos van a caer al piso borrachos del Espíritu Santo. Hay gente que va a pasar horas hablando en lengua, su boca temblando. Van a haber experiencias tremendas. Van a haber grupos de hermanos liderados por un predicador, un ministro, compartiendo la palabra todo el día en grupos pequeños antes de las reuniones multitudinarias. Hay un kiosco grande, allá le vamos a cocinar. Usted no se va a preocupar por la estufa, las hermanitas van a descansar 3 días de estar quemándose las pestañas con la estufa. Allá sabroso, nada más usted pasa con sus utensilios de alimentación y ¡pum!, le ponen la bendición para que usted se la coma. Desayuno, almuerzo y comida y refresquería abierta para aquellos que comen más de 3 veces al día. Damos gloria al Señor. Primer libro de Crónicas. Y si usted no está viendo a través de la televisión y quiere añadirse a esta bendición, este campamento no es solo para la membresía de avivamiento, sino también para todo aquel que quiera ir con nosotros. Amén. Que en los campamentos se convierten en almas también. Damos gloria al Señor. Primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 12, se titula el mensaje: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Diga conmigo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dice, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, familia de sacerdotes,
santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Diga conmigo, nos quebrantó. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Aleluya. Tengo muy en claro que como apóstol soy un entrenador. Una de las funciones principales de un apóstol es entrenar a los santos en la obra del ministerio. Para este tiempo tenemos ya 8 iglesias hijas bajo nuestra cobertura, lideradas por pastores cuyos ministerios se forjaron en este lugar. Tenemos otros pastores que no están bajo nuestra cobertura, pero que están haciendo las cosas bien en el lugar donde Dios los ha enviado y los ha puesto. Y sé que ellos no son los únicos. Sé que en esta mañana dentro de esta congregación hay gente que en el futuro Dios los va a usar con un ministerio propio. Avivamiento es una gran cobertura, es una gran visión, donde se cubren hermanos que tienen su propia visión y que más tarde incluso tendrán cobertura para otras personas. Yo no sé si usted lo sabe, pero el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Escuche esto, para aquellos que comienzan con lo poco, por aquellos que de pronto se desaniman porque aún no están saboreando las mieles del éxito, porque tienen que trabajar con las uñas y creen de alguna manera que el respaldo de Dios no está con ellos. El reino de los cielos es como la semilla de mostaza. Comienza siendo muy pequeño. Lo que Dios te da siempre es pequeño. Ténganlo en cuenta. Lo que Dios te da siempre es pequeño. ¿Por qué? Porque Él tiene que verificar que seas fiel en lo poco. Y si tú eres fiel con lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Vuélvete en amistad con Dios, y aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será en gran manera grande. Por lo tanto, si eres sabio, no te desanimes si en este momento estás trabajando con lo poco. Y de pronto miras a muchos que están en lo mucho y dices, ¿por qué la diferencia? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? Pues si aquellos que tienen lo mucho lo están haciendo con Dios, te aseguro que te darán testimonio que ellos no comenzaron con lo mucho. Todo el que trabaja con Dios comienza con lo poco, para demostrar que su fidelidad. Incluso, escuche esto, hay sabiduría de Dios en esta mañana. Hay algunos que comienzan ni siquiera con lo poco. Hay algunos que en el reino de los cielos comienzan con lo ajeno. Wow. Porque la Biblia dice, si no eres fiel con las riquezas que no son tuyas, ¿cómo vas a recibir las que son tuyas? Para que Dios te dé la casa propia, tú tienes que tratar bien la casa arrendada. Por lo tanto, yo no me voy a desanimar si estoy en lo poco, porque lo poco me lleva a lo mucho si yo soy fiel con lo poco. Y si en esta mañana ni siquiera tengo lo poco, sino que lo que tengo es ajeno, también voy a ser fiel con aquello que no es mío para que Dios me dé lo que es mío.
Este púlpito es mío. Este púlpito no es de ninguno de ustedes, ese me lo gané yo, predicando en los torniquetes de los buses de 54 Uninorte en Barranquilla. Ninguno de ustedes tiene derecho de posesión de este púlpito. Pero en mi infinita misericordia, yo comparto esta belleza con algunos de ustedes. Y hay gente afuera que se siente súper de decir que predicaron en este púlpito de avivamiento. Pero no me malentienda, no amanecí hinchado hoy. Termino la idea. Yo dejo que otros prediquen en mi púlpito. Y predican en un púlpito que no es de ellos, aunque algunos actúan como si fuera de ellos. Yo los veo y dije, este se creía el pastor. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre la prédica de un pastor y la prédica de cualquier otro predicador? Tengan eso en cuenta. Cuando ustedes los inviten a predicar, no tomen la actitud de un pastor en el púlpito, porque usted no es el pastor, usted es un invitado del pastor. Hay cosas que el ministro que no es pastor no puede decir en el púlpito. Eso solamente le corresponde al papá, al chacho de la película, al que se rulló por ese púlpito. Pero le digo algo, si usted es fiel con el púlpito prestado, en el futuro tendrá su propio púlpito. Aleluya. Sabiduría. Pero no es ese el tema. La historia que nos ocupa en esta mañana nos enseña cómo debemos dirigir nuestro ministerio y todas las cosas que hacemos secular o espiritualmente. David tuvo una idea. Su centro de operaciones de su propio ministerio era Jerusalén. Pero el arca, que para los que no saben era un mueble de madera de acacia recubierta por oro, donde lo principal que sucedía era que la gloria, la presencia de Dios se manifestaba en el arca. Si el arca estaba la presencia de Dios. De tal manera que en mi teología el arca representa la presencia de Dios. Cuando el arca acompañaba a Israel a una guerra, los enemigos decían, Jehová está con el pueblo de Israel, porque aún las naciones paganas entendían que el arca representaba la presencia de Dios. Así que David dice, desde los tiempos de Saúl, el rey que estuvo antes que yo, no hemos atendido al arca. Y es eso, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, declara que durante todo ese tiempo, desde Saúl hasta él, no habían dado importancia a la presencia de Dios, al arca. Y él dice, vamos a traer el arca a Jerusalén. Desde el lugar donde está, la vamos a trasladar a mi centro de operaciones. Todo ministro tiene ese mismo sentir en el corazón. Todo ministro de Dios quiere traer la presencia de Dios al centro de operaciones de su ministerio. Si no es así, usted no es ministro de Dios. El grupo de alabanza quiere que la gloria de Dios sea transportada al grupo de alabanza. El ministerio de los pastores Hilauris de Castro tiene un sentir en su corazón profundo. ¿Cuál es? Que la presencia de Dios venga al ministerio de los pastores Nerio y Lauris. David dijo, yo quiero eso también. Le pareció, dice la escritura que leímos, le pareció. Pero cometió un error. Él buscó a la gente del ejército, a los soldados, a los capitanes, a la gente de guerra, y les dijo, ¿les parece bien si traemos la arca de Jehová a Jerusalén? ¿Les parece bien?
Esa frase en boca de David me enseña que David no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Hay ministros que ministran y no están seguros de lo que están haciendo. Rara vez usted verá a un ministro de avivamiento que se baje del púlpito y me pregunte, pastor, ¿cómo lo hice? Porque lo próximo que voy a hacer es ponerlo en disciplina. Algunos de ustedes cometieron el error al principio y después se encarrilaron. Nunca usted tiene que preguntarme a mí cómo lo hizo. Porque en el momento en que usted me dice, pastor, ¿cómo lo hice? Usted está testificando que usted no llevó al Espíritu Santo allá arriba. Porque cuando yo estoy seguro que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, yo no necesito la aprobación ni siquiera del pastor Nerio. Si lo que usted va a hacer, lo va a hacer de parte de Dios, usted tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Porque la Biblia dice, determinarás una cosa y esta te será firme. Yo me meto en la presencia de Dios y le pregunto a Dios lo que tengo que hacer. Y cuando vengo aquí, yo no les voy a decir, ¿a ustedes les parece si vamos al campamento? No, vamos para el campamento porque Jehová ha ordenado que la iglesia Avivamiento vaya para el campamento. Gústele al que le guste, hable quien quiera hablar, nos vamos a buscar la presencia de Dios. Para eso está el lugar secreto, para no andar dudando, porque esa duda ministra. La gente sabe cuando el ministro duda. La gente es sensible. Cuando tú ministras, la gente es sensible a lo que hay en tu corazón. Si usted quiere que Dios se mueva, usted tiene que ministrar seguridad. Usted tiene que hablar las cosas que no son como si fueran. No suba a un púlpito dudando. Nunca suba a un púlpito indeciso. Que yo voy a predicar esto, pero no sé si será lo que Dios quiere. Bájate, tú no sirves para eso. La gente que ministra con Dios tiene que haber entrado en la presencia de Dios para que Dios le muestre su voluntad. Y David dice, ¿les parece a ustedes bien? Y ellos dijeron, bueno, hagámoslo. Pero ¿qué sabían los del ejército de Israel? ¿Cómo se mueve el arca? ¿Qué sabían los capitanes de cómo tenía que movilizarse los muebles del tabernáculo? Lo hicieron. ¿Y qué hizo David? Como no tenía ningún registro, como no tenía ninguna instrucción, como no había buscado a Dios para hacer la voluntad de Dios, entonces quiso hacer la voluntad de Dios a la manera del mundo. ¿Y qué hacía el mundo? Cuando el mundo mueve sus ídolos, en ese tiempo colocaban los muñecos idólatras encima de carruajes jalados por bueyes. Y David dijo, así tengo que hacerlo porque el pueblo está acostumbrado a ver eso. Pongamos discoteca porque el mundo está acostumbrado a la discoteca. Pongámonos una candonga en la oreja porque así es que los artistas en la televisión ministran al mundo. Rompámonos el jean y hagámonos un hueco aquí en la rodilla porque así es que hacen en el mundo. Pongamos payaso porque en el mundo ponen payaso. Llevémoslos a una fogata porque así es que lo hacen en el mundo. Yo te voy a dar una noticia. La iglesia y el mundo están divorciados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tú y yo vinimos a la iglesia no buscando mundo, sino buscando el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos las cosas se hacen conforme a la palabra de Dios. David dijo, voy a hacer la voluntad de Dios, pero como no busqué la palabra de Dios, como no busqué a los sacerdotes, como los del ejército no sabían ni papa acerca de cómo movilizar el arca, yo lo voy a hacer voy a hacer como lo hace la nación de al lado. ¿Y cómo lo hace la nación del lado? Ellos movilizan sus estatuas de ídolos sobre carraje de bueyes. Monten la arca en un buey. Y venía toda la gente allí con David, contentos creyendo que estaban haciendo las cosas bien. Y dice la Biblia que los bueyes tropezaron, porque lo que no es de Dios tropieza, lo que es de Dios camina derecho.
¿Usted no le ha pasado que va a hacer algo que no es de Dios y ¡pum! Le mete el dedito pequeño a la pata de la mesa? Te tropezaste porque no es de Dios. Cuando vas a hacer lo de Dios, caminas derecho. Dice la Biblia que cuando caminamos en el camino de santidad, hasta los torcidos Dios los endereza. Alguien le está hablando Dios en esta mañana. Siento que poder sale de mí. Alguien está tocando el manto en esta mañana. Y los bueyes tropezaron y había un hombre llamado Usa. Diga conmigo, Usa. No y Musa, Usa. Y Usa tuvo temor de que el arca se cayera. Él creyó que Dios podía tropezarse. Y agarró el arca, cosa que no se debía hacer. El arca no podía ser tocada por hombre alguno. Para poder trasladarla tenían que meterle en 4 aros que tenían unas barras, y así es que llevaban el arca, pero no se podía tocar. Usa la agarró, y ¿sabes qué sucedió? Dice la Biblia que Jehová lo mató. Hay unos que creen que trabajar con Dios es soplar y hacer botella. Usa tocó el arca para impedir que se cayera, y por la temeridad de Usa, Jehová se llenó de ira y ¡pum! Lo mató ahí delante de todo el mundo. Y David le colocó al lugar Pérez Usa. Pérez Usa. Pérez significa quebrantamiento. Y Usa, ¿sabe qué significa? Fuerza humana. Lo que sucedió allí fue que Dios quebrantó la fuerza humana. ¿Por qué? Porque cuando David no trasladó el arca, no trajo la presencia a la manera de Dios, tuvo que hacerlo con las fuerzas del hombre y no con las fuerzas del Espíritu Santo. Cada vez que tú menosprecias la directiva bíblica, vas a terminar haciendo las cosas en tu fuerza y no en las fuerzas del Espíritu Santo. Por eso tú ves muchos cristianos fracasados. Por eso ves tú muchas cristianas derrotadas. Y son cristianos como David era rey. Y tienen buenas ideas. Es que la idea no es mala, es buena. Pero yo no me puedo mover por ideas. Le doy un consejo, avivamiento, hijos amados. Nunca se muevan por sentires. Es que yo siento de Dios, y entonces meten a Dios en el cuento. Y eso es una burreada teológica. O es de Dios o es un sentir, pero las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo. Es que yo siento de Dios, siento de Dios. El sentimiento es tuyo y Dios es Dios. O es de Dios o es un sentir tuyo, pero las dos cosas no pueden ser. ¿Les parece si llevamos el arca? David tuvo el parecer. Es que yo siento. Entonces el problema es este, que primero tienen la idea y luego creen que Dios va a respaldar su idea. Y lo ves ayunando, orando, clamando y gimiendo. La vena se le quiere reventar. Padre, respalda mi idea. Espíritu Santo, respalda mi proyecto. Y el Señor dice, pero ¿y de cuándo? O sea, ¿de dónde sacaste, cabezón? Que yo estoy aquí para respaldarte a ti. El reino no consiste en que Dios te respalde a ti. Aquí el de las ideas es Dios. Aquí el inteligente es Dios. El sabio más sabio es Dios. Todos sus juicios son justos, todos sus caminos son rectos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué Él me va a respaldar a mí? Yo soy el que tengo que respaldarlo a Él.
Diga conmigo, aleluya. No, aleluya no, aleluya. Porque te estamos dando palo en esta mañana. Dios quebranta a todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios a su manera. Si a mí me preocupan los nuevos ministerios que quieren traer nuevas olas y nuevas modas. La iglesia tiene un fundamento y hay que respetar ese fundamento. La primera vez que prediqué 5 minutos y ni yo mismo entendí lo que yo prediqué. Me bajé llorando y a llorar y botar lágrimas hasta las 1 y 2 de la madrugada en el cuarto allá en Barranquilla. Y a las 2, 1 de la madrugada dije, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor me dijo, abre la Biblia. Yo la tenía así, en un pedestal, así como púlpito en mi cuarto. Y la abro y me sale Jueces, donde un varón dice, miradme a mí y haced como hago yo. Y yo entendí lo que el Señor me decía. Yo subí la primera vez al púlpito a predicar sin poner la mirada en Jesús. David consultó a la gente del ejército. Hoy en día ustedes están consultando a cuánto predicador hay en internet. Pablo hizo 3 ayunos secos antes de comenzar su ministerio. Jesucristo hizo 40 ayunos antes de comenzar su ministerio. Yo hice 7 ayunos sin soltar antes de comenzar mi ministerio. T.B. Joshua hizo 40 ayunos sin soltar antes de comenzar su ministerio. Gigi Ávila hizo 41 ayunos en su ministerio. Hoy en día comienza el ministerio, ¿cómo? Comprando un computador y afiliándose a internet. Y queremos servirle a Dios sin comparecer al trono de nuestro Dios. Y estamos sirviéndole al Señor y lo que menos sabemos son los métodos de Dios. Sino que queremos coger los métodos del mundo y traerlos a la iglesia. Entonces Usa toca el arca y Dios tiene que quebrantar la fuerza humana. Me invitaron a predicar en Barranquilla porque lo que estoy enseñándoles es por experiencia propia. Me invitaron a predicar Iglesias Unidas de Barranquilla, Simón Bolívar, lleno total, 31 de diciembre. Predico la primera noche, Dios se movió tremendamente. Pero creí que para que se motivaran más, tenía que dar el testimonio de cuando yo bailaba breakdance. Y hablé de Michael Jackson y tiro un pase de Michael Jackson en pleno púlpito. Porque vi que otro predicador lo había hecho. Y en lugar de hacer lo que dijo, lo que Jesucristo hizo, copié a otro predicador. Al otro día vine con chaleco y alquilé un camarógrafo. Se me subió a la cabeza. Cuando voy llegando, llega la pastora y me dice, hermanito, disculpe, pero hoy no va a predicar usted, hoy tenemos otro predicador. Y me tuve que devolver para la casa con chaleco y cámara. Dios quebrantó a Usa. Dios te abre las puertas, pero tú las mantienes abiertas. Voy a repetirlo porque a algunos no les gustó. Dios te abre la puerta, pero a ti te toca mantenerla abierta. Modas van, modas vienen. Pero el que hace la palabra de Dios permanece para siempre. David tuvo que regresar avergonzado, humillado. Fue quebrantado en su fuerza humana. ¿Y qué leímos en esta mañana? Llamó a los sacerdotes
Porque el hecho de que la primera vez no te salga no significa que tengas que detenerte. Yo me la he embarrado con Dios, pero yo no dejé que esas experiencias negativas frenaran. Yo digo, bueno, si me la embarré hay que corregir. Porque hay algunos que se la embarran y dicen, no, entonces ya yo no lo voy a hacer más. ¿Pero por qué? Si otros se levantan, porque yo no me puedo levantar. Aquí nadie tiene que decirme a mí, mire que yo soy capaz de contar eso aquí, porque algunos de ustedes me tienen a mí como si yo fuera el no plus ultra. Y se sorprenden cuando yo les hablo de mis errores y de mis fallas porque creen que el pastor no es humano. Yo he pasado por todo esto. Yo estuve sentado en una silla como estás sentado tú en esta hora y cometí más errores y los cometo todavía. Pero yo no dejo que los errores me detengan. Amparito Polo me ha enseñado algo que me ha servido toda mi vida. Perder para aprender no es perder. Entonces, si uno tropezó, levántese y aprenda a mantener la cara en alto, así los demás lo critiquen y lo señalen. Porque mejor es uno que cayó y se levantó que los otros que ni siquiera han caído. Porque el que cae y se levanta tiene el corazón sensible para apiadarse de aquellos que caigan como él cayó. Aleluya. Y David dijo, bueno, me la embarré, pero voy a volverlo a intentar. Pero el cuento es que si lo vas a volver a intentar, aprendas de la lección. Él dijo que voy a llamar yo a los del ejército. Si yo no sabía nada, esa gente está más perdida que el hijo Limber. Voy a llamar a los sacerdotes porque ellos son los que manejan la ley de Jehová. Cuando tú haces algo, tú tienes que asesorarte de gente que sepa. Hay gente aquí que quiere ayudarme en el ministerio, pero no me consultan. ¿No se han dado cuenta que aquí el chacho soy yo? Entiendan esto, Alfredo, Alberto, los ministros de Dios, Giancarlo, Pedro, todos los ministros. O sea, tú pasas un tiempo donde Dios trata contigo y hasta tú dices, Señor, ¿y por qué a mí, Padre? Yo veo a los demás tranquilos y yo, si no me están persiguiendo, estoy en la cárcel. Y tengo que tapar un hueco haciendo otro hueco, Señor, ¿qué pasa? Pero después cuando tú ministras, que te das cuenta, Dios me hizo pasar por todo eso para que ahora tenga el conocimiento y la experiencia para enseñar a los que no han pasado. David llamó gente que sabía. A mí me gusta la gente que, pastor, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Parecen robots. Parecen gente que no tiene cerebro, pero están haciendo lo mejor que puedan hacer. Cuando yo voy a hacer algo, yo tengo que buscar a alguien que sepa. Alguien que me libre de cometer los mismos errores que cometen los demás. María quedó preñada. Pues se ríen si eso está en el diccionario bíblico. Bueno, quedó embarazada. Para no herir susceptibilidades. Ella quedó encinta, en estado de gravidez. Preña. Ahora, ella no tenía relaciones íntimas con José, ¿cuántos lo saben? O sea, era un embarazo sin precedentes. Cuando ella queda embarazada, ¿qué es lo que primero hace? Coge sus motetes, deja a papi y mami y se va para la casa de su prima Elizabeth. ¿Por qué? Porque Elizabeth llevaba 6 meses de embarazo. Cuando yo recibo una responsabilidad de Dios, tengo que buscar a alguien que me aventaja en esa área. Ella no sabía nada de embarazo, ni de tetero, ni de pañales. ¿A quién buscó? A su prima. ¿Por qué? Porque la prima llevaba 6 meses de embarazo más que ella. Sabiduría de Dios. Tú tienes que buscar un árbol que dé buena sombra. David le habló a los sacerdotes y ¿qué le enseñaron ellos? Hombre, David, el arca hay que llevarla sobre los hombros de los sacerdotes, no de bueyes. Y lo hicieron así. Y dice la Biblia que el gozo fue tan tremendo que David venía cantando y danzando. Y logró el propósito de traer el arca
a Jerusalén. Y Dios lo bendijo. Avivamiento, hijos amados. Si hay algo que quiero dejar impregnado en su espíritu, cincelado en lo más profundo de sus corazones, es que nada se hace con ejército ni con fuerza. Todo lo que tú hagas debes hacerlo con el Espíritu Santo. Porque ahorita los jóvenes pasaron y Dios los tocó de una manera poderosa? ¿Quién los tocó? ¿El pastor Nerio? El Espíritu Santo. Si tú me preguntas, ¿cuántos ayunos hizo usted, pastor, para que Dios lo usara de esa manera? ¿Sabes cuánto te puedo decir? Ninguno. Porque el pastor no puede ayunar. No tengo la capacidad física para ayunar. Pastor, ¿cuántas horas oró anoche para que Dios lo usara de esta manera? Esa no es la razón. Yo soy testigo, esa no es la razón. Lo que va a hacer que tu ministerio sea catapultado al éxito es tu dependencia, tu rendición. Tú puedes ser usado poderosamente en cualquier momento, haya o no haya oración, haya o no haya ayuno, si aprendes a rendirte al Espíritu Santo. Si en esta mañana eres capaz de renunciar a los métodos del mundo, a las estrategias del mundo, a cómo la carne quiere hacer las cosas, y le dices: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Predicadores, escuchen esto. Va a haber momentos en el ministerio donde el mensaje que vas a predicar, Dios te lo va a dar en este peldaño. Vas a subir los 2 primeros y todavía no tienes mensaje para predicar. Va a haber un momento así. Porque ese es el nivel de la dependencia. Hay momentos que sabes que eres tú quien tienes que predicar, pero no tienes el mensaje. Y pruebas aquí, pruebas allá, y escuchas a la hermana Julana y al pastor Chencho y a la hermana Chencha, y nada, no te llega el mensaje. La inspiración no te toca. Pero sabes que eres tú el instrumento y pasas por fe. Eso se llama depender de Él. Porque un día Jesús dijo: no seréis vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vuestra boca. Pablo y uno de sus colaboradores estaba en la sinagoga sentado. Pablo de pronto en ese momento dijo: me voy a sentar a escuchar al predicador. Y de pronto el predicador acá, el coordinador, dice: hermanos amados, ¿tenéis alguna palabra para el pueblo? Se lo cogieron así. No lo avisaron, no lo llamaron, sino que se lo cogieron, ¡pam! Suba, hermano. Yo he visto casos donde el pastor de una iglesia ha dicho: hermano, ¿usted es predicador? Sí, Dios me dice que usted es el del mensaje, suba. Así. Y sube y Dios lo usa. Porque el verdadero ministro de Dios no se prepara para ser usado. El verdadero ministro de Dios siempre está preparado. Y siempre la gloria es mayor cuando tú ministras de sorpresa que cuando te preparas. ¿Por qué? Porque como no sabes qué va a pasar, tienes que estar 100% dependiendo de Dios. Ahora, yo no le estoy enseñando a usted que no se prepare. Prepárese todo lo que usted se pueda preparar. El caballo se prepara para la guerra, pero la victoria la da Jehová. Yo me meto en el secreto y le digo: Señor, dame la palabra que avivamiento necesita. Pero si no me la da, yo subo al púlpito de todo modo, porque yo sé que en cualquier momento el Espíritu Santo llega. Esta mañana cantaron las alabanzas y fueron bonitas, pero apenas que cambió la alabanza a la adoración, yo dije: llegó el Espíritu Santo. Y enseguida, al rato, comenzaron a llorar y a hablar en lengua. Tú sabes, cuando Él llega, Él no siempre está. Tienen que entender eso. Hay momentos en que el que está ministrando eres tú. Iván lo dijo: cuando Él ministra, los sacerdotes ya no tienen más nada que hacer.
Ustedes ministran con el poder de Dios y son ustedes, porque el poder lo administran ustedes. Sepan eso. El poder lo administran ustedes. La unción es algo que Dios te entregó. Alfredo, dame la mano. Dios te lo entregó. Toma, Alfredo, administrala. La unción no la administra Dios, la unción la administran ustedes. El poder ha sido dado a ustedes para que ustedes lo administren. Los que conocemos al Espíritu Santo sabemos cuando es el ministro el que está ministrando. Pero llega un momento en que tú tienes que discernir que el Espíritu Santo llega y le dice: Alfredo, tú tienes el poder que yo te di, pero quédate quieto, mijito, porque a partir de ahora soy yo el que voy a hacer ahora. Y Alfredo tiene que saber que aunque preparó el mensaje, aunque ayunó, oró, vigiló y tiene poder de Dios, tiene que echarse a un lado porque llegó el mero mero, llegó el cacho. Aleluya. Hay momentos en que tú tienes que decir: Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué digo ahora? Porque el Señor te mueve el piso, mi hermano. El Señor te mueve el piso. Acuérdense del predicador de Barranquilla, Plaza de Toros. Se subió a predicar, campaña de Radio Minuto, 14,000 personas. Se subió y cuando abrió la Biblia, el papelito del bosquejo se lo llevó la brisa. ¿Y sabe qué pasó? Se bajó, no predicó. Porque el mensaje, ¿dónde estaba? En el papelito. Pero si un predicador del Espíritu Santo, el mensaje antes de estar en la boca, primero tiene que entrar al corazón. Y aunque se me vuele el papelito y me roben la Biblia, yo puedo seguir predicando porque mi mensaje no está ni en el papelito, mucho menos en la Biblia. El mensaje de un predicador tiene que entrar en el corazón. Si yo lo levanto a usted y usted no es capaz de predicar en esta mañana aquí de sorpresa, usted no es ministro de Dios. Usted depende de la carne suya. Pero si depende del Espíritu Santo, una burra habló, un gallo habló, una paloma anunció, y aunque nosotros callemos, las piedras hablarían, dice la Escritura. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace con cualquiera. Por eso Dios le dice a varios aquí: no digas que eres un niño, no digas que eres una niña, porque a donde quiera que te mande irás y dirás todo lo que yo te mandare decir. Abre tu boca que Dios te la llena, porque en el mismo momento en que tú vas a hablar, es el Espíritu Santo el que habla a través de ti. Con Kathryn Kuhlman decían que no se sabía cuándo era ella y cuándo era el Espíritu Santo el que estaba hablando. Se mezclaron sus personalidades tanto que era difícil discernir cuándo era ella y cuándo era él. Porque una de las frases preferidas de Kathryn Kuhlman era: no son dos voluntades, es una sola. No es él y yo, es yo muero para que él crezca. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Voy a repetirlo: ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Quisieras conocer la voluntad de Dios? Porque ¿cómo vas a hacerla si no la conoces? Tú te arrodillas y le dices: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces aprende lo que te voy a enseñar en este momento. Génesis capítulo 1 dice: y dijo Dios. Luego dice: e hizo Dios. Y luego dice: y vio Dios que era bueno. Cuando yo levanto las manos y le digo: Señor, yo no quiero predicar, yo quiero que prediques tú. Que no se haga mi voluntad en el ministerio sino la tuya. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Dios dice, Dios hace, Dios aprueba. Dios me dijo que predicara esto, pero al abrir mi boca no soy yo el que lo está predicando, sino Él. Y cuando termine este mensaje, el Señor me va a poner un sello y va a decir: aprobado. Ustedes dicen amén, aleluya, pero no creo que me entiendan.
Usted dice que me entienden, pero usted le dice, Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué es tu voluntad? El Señor te dice, trae el arca a Jerusalén. Bueno, voy a buscar los bueyes y la carreta. Así es que actúan ustedes. Ustedes le dicen, Señor, convierta a mi marido. Y después empiezan a hacer una cantidad de cosas para que el marido se convierta. Pastor, óreme por este aceite que se lo voy a echar en la comida a mi marido. Y cuando el marido está acostado, en el nombre de Jesús, yo reprendo los demonios y empieza a gargantar. Si el marido se va a beber, le das una cantaleta. Hijo del diablo, ¿cuándo te vas a convertir? Tanto que me arrullo yo la rodilla orando por ti. Tú eres un caso perdido. Y después se mete y Señor, conviértelo, conviértese. El Señor dice, me estás pidiendo mi voluntad, pero no me dejas actuar. La que está actuando eres tú. Porque crees que Dios tiene que respaldar lo que tú haces. Te voy a poner un ejercicio. Búscate una hoja y anota allí todo lo que tú quieres. ¿Cómo quieres tú que se hagan las cosas? Señor, yo quiero que tú conviertas a mi esposa en el servicio del domingo, que el pastor se baje del púlpito, le ponga la mano en la cabeza y que le restregue en la cara todo el pecado que ella tiene públicamente, pastor. Acuérdese de Naamán. Yo creía que el profeta iba a venir y me iba a poner la mano. La Biblia lo enseña. Y escriben todo eso. Después que tú escribas todo lo que tú quieres que Dios te haga, te vas para el baño. Doblas la hojita y la echas en un trono blanco que hay en tu baño. Algunos gris, rosado, lo echas ahí. Y bajas la palanca. Y dejas que el agua del inodoro se lleve todo lo que tú quieres que Dios haga. Pastor, ¿qué es eso? Eso se llama dependencia. Tú no le tienes que decir a Dios cómo hace las cosas. Tú lo único que tienes que decirle es, hágase tu voluntad. Porque Dios sabe más que tú. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito. Todo ayuda bien, pero conforme al propósito de Dios, no el tuyo. Lo que te está pasando a ti en estos días ayuda para tu bien. No, pastor, lo que me está pasando es malo, porque tu propósito dice que es malo. Pero si miras el propósito que Dios tiene contigo, todo lo que te pasa es para tu bien. El ministerio es sencillo. Prediquen Biblia y ministren el poder del Espíritu Santo. Lo demás es arandela. Lo demás es payasada. Lo demás es distracción. Ministros de avivamiento tienen que predicar Biblia. Y la palabra tiene que estar acompañada del poder de Dios. Porque esa es la tarjeta de credenciales, eso es lo que identifica. Hablar cualquiera habla. Pero para que se sepa que tú estás hablando de parte de Dios, las palabras de los discípulos y los apóstoles eran confirmadas con señales y prodigios. Un conferencista, un maestro de colegio puede dictar una clase aquí, una enseñanza. Pero póngalo a ministrar a los enfermos, los demonios. Pastor, póngame a predicar porque yo tengo credenciales. Y el pastor dijo, se necesitan más que credenciales. No, yo me preparé en Senca, me preparé en la Oral Roberts, me preparé en Instituto Bíblico. Ya estoy listo, pastor. Y el Señor le dijo al pastor, ponlo, pero tú te vas a meter en el cuarto de oración mientras él está predicando. Y el macrocéfalo ministerial estaba allá arriba hablando de conocimiento y de revelación. Historia y fecha. Y el pastor en el cuarto, en el nombre de Jesús, ahora reprendo todo espíritu inmundo, negro Felipe, ahora tremenda guerra espiritual estaba allá. Entonces, después de que el teólogo pasen adelante para que reciban a Cristo, como el pastor estaba ministrando, se rebotaron los demonios. Pero no por el predicador, sino por el pastor. Y este se asustó y uno de los endemoniados le agarró la corbata. Ya morado, ya lo estaba ahogando. Y el pastor, ayúdeme. Y el pastor desde la ventana le dijo, muéstrale las credenciales, muéstraselas.
Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa, gracias por esta palabra, gracias porque tú encauzas nuestros ministerios, Padre, para que sean agradables a tu presencia, Señor. Gracias, mi Rey, porque tú enderezas el pie torcido, Señor. Te damos la gloria, te damos la alabanza, y que de avivamiento se levanten semilleros fundamentados en tu palabra y llenos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y comiencen a orar y a trabajar para asistir al campamento 29, 30 y 31 de marzo. Dios les bendiga.